tardes. Este ejercicio de aplicación de ecuaciones diferenciales de orden superior, el cual me lo envió un estudiante de la UNAD para resolverlo. Entonces dice que cuál es el enunciado del problema a resolver. Entonces tenemos un circuito RLC, o sea, resistencia, inductancia, capacitancia en serie. Se aplica una fuente, se conecta a una fuente, el cual nos da 100 voltios en un circuito serie RLC, o sea, se le aplica un voltaje inicial de 100 voltios. Encuentre la corriente IDT y carga QDT del capacitor, o sea, encontrar la corriente y la QDT. Si tenemos unas condiciones iniciales que I de 0 igual a 0 y Q de 0 igual a 0, en cual cuenta con una inductancia de 0,05 Hz, una resistencia de 100 ohmios y una capacitancia de 100 microfaradios. Entonces miremos el circuito. Es un circuito que tiene una resistencia, una inductancia y una capacitancia y una fuente de poder. Ahora me dice la pregunta, ¿cuál es la ecuación diferencial que moldea esta situación? Primero hay que mirar la ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? Que la corriente o el voltaje que se le inyecta a un circuito serie va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la inductancia más el voltaje de la capacitancia. Eso es por Kirchhoff, porque el circuito está en serie. Ahora, antes de mirar esta, porque según la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente. Pero sabemos que la corriente es la derivada de la carga sobre un dt que es del tiempo. Entonces, si la corriente es Q de Q de dt, podemos decir que la corriente es igual a Q'. Entonces, si tenemos que el voltaje y la resistencia es igual a resistencia por I de t y sabemos que I de t es Q', entonces podemos decir que R multiplicado por Q' es el voltaje de la resistencia. Aquí lo tenemos. Muy bien. Ahora, el inductor. Sabemos que el inductor o el voltaje del inductor es el voltaje por el diferencial de la corriente. Pero sabemos que el diferencial, la corriente es Q', entonces la derivada de la corriente es Q2'. Entonces tenemos que el voltaje de la inductancia es la inductancia por Q2'. Ahora el condensador sabemos que es la carga o Q sobre el capacitor, o 1 sobre el capacitor por Q. Si reemplazamos todo esto en la ley de Kirchhoff, vamos a tener LQ2' más resistencia por Q' más 1 sobre la capacitancia por Q por Q es igual a al voltaje. Entonces, tenemos unos datos. Esta es la ecuación que vamos a moldear o que moldea el problema. Vamos a verlo porque la ecuación es un poquito larga y tenemos solamente 15 minutos. Datos de la ecuación, pues es una ecuación diferencial no homogénea, ¿no? De orden superior, o sea, ecuación diferencial de segundo no homogénea. Entonces tenemos unos datos o unas constantes que dice que inductancia 0,5 Henry, resistencia 20 ohmios, capacitancia 100 microfaradios o 1 por 10 a la menos 4 faradios. Y que la carga inicial es de 100 voltios. Entonces reemplazamos esto, tenemos una ecuación diferencial no homogénea porque sabemos que esto es la inductancia, el voltaje, la resistencia, 1 sobre la carga que sean faradios,
igual a la carga. Entonces dividimos todo esto en 0,5 para eliminar este 0,5. Entonces me queda Q2', 22 en 0,05 es 400 Q', 10.000. ¿Por qué 10.000? 1 dividido en 1 por 10 a la menos 4 es 10.000. Entonces 10.000 dividido en 0,05 es 200.000. Y 100 dividido en 0,05 es 2.000. Entonces, como una ecuación no homogénea, vamos a tener dos partes. Una solución homogénea y una solución particular. Entonces, para la solución homogénea es cuando igualamos esta parte, la igualamos a 0. Aquí como la tenemos acá. Pero vamos a tener una solución de la forma Q cuando vale a la mt. Q' sería la derivada de Q, sería m e elevado a la mt. Y Q' es m al cuadrado porque es la derivada de esto por la constante m al cuadrado por e a la mt. Entonces reemplazamos eso en la ecuación donde está la Q, Q2' por cuadrado mt más 400 e a la mt más 200.000 multiplicado por mt igual a 0. Recuerden que la igualamos a 0 porque es la solución homogénea. Saltamos factor común mt, entonces me va a quedar m al cuadrado más 400m más 200.000 es igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática. Por tal motivo me va a arrojar dos resultados. Aplicamos la ecuación cuadrática, ya la sabemos. Menos b más o menos b al cuadrado más 4ac por 2a. Entonces donde a es lo que acompaña a la m al cuadrado, b lo que acompaña a la m y 200 lo que no tiene. Entonces esta ecuación cuadrática nos arroja una función que es, aquí nos da que es imaginaria, porque 160.000 menos 800.000 me da menos 640 y la raíz cuadrada de eso me da 800 y es imaginaria. Esta imaginaria dividió 400 entre 2 da 200 y 800 entre 2 da 400. Esto es una solución compleja. Y para las soluciones complejas o imaginarias, pues un complejo es un real más un imaginario, tenemos la siguiente solución. Q es igual a e elevado a la... esto es lo que está la parte real y lo que está dentro de los cosenos o del seno es la parte imaginaria, el valor de la constante imaginaria. Entonces, e a la menos 200t, c1 coseno de 400t más c2 seno de 400t. Esta es la ecuación diferencial, la solución general de la ecuación. Ahora, esta es la solución homogénea. Ahora tenemos que hallar la solución particular, la YP, solución particular. Entonces tomamos la ecuación igualada a 200 como está originalmente. Para este tipo de soluciones particulares vamos a llamar Q como A sub 0 y vamos a derivar derivada de Q' es Q', la derivada de una constante es 0, la segunda derivada va a ser 0 también. Reemplazamos en la función, entonces queda 0 más 400 por 0 más 200.000 por 0 por A sub 0 más igual a 200. Esto se convierte en 0, este 200 pasa a dividir, entonces A sub 0 es igual a un cienavo. Entonces, un cienavo es la solución particular, particular. Entonces vamos a tener una solución general que va a ser Q igual a e a la menos 200t, c1 coseno de 400t más, que es la que teníamos homogénea, más la solución particular, que es un cienavo. Ahora, para darle solución al ejercicio tenemos unas condiciones iniciales. Dice que corriente sub 0 igual a 0 y Q de 0 igual a 0. Entonces vamos a reemplazar, pero sabemos que la corriente 0 es la primera derivada y Q0 pues igual a 0. Entonces primero vamos a reemplazar Q0 cuando vale 0 porque donde está la Q, la respuesta es 0 y donde está la T,
y lo que está dentro del paréntesis 0. Entonces, al multiplicar esto, seno de 0 es 0, por C1 da 0, aquí está, esto da 0, esto da coseno de 0 es 1, C1, entonces me va a quedar 0, C1 más un cienavo que está aquí. Esto pasa al otro lado a restar, entonces me queda que C1 igual a menos un cienavo. Esta es la solución de la carga, entonces me va a quedar la carga así. Q es igual a E a la menos 200t, donde estaba C1 reemplazo por lo que acabé de hallar, por el C1, por coseno de t más C2, seno de t 400t más un cienavo. Derivamos esta función. Recuerde que la derivada de esta función, la derivada de una suma es 0, la derivada de una constante es 0. Ahora, la derivada de esto es una constante, una función multiplicada por otra función. Y dentro de esta función pues hay otras funciones internas. Entonces la derivada de Q' es Q', la derivada de Q es Q'. Ahora, la derivada de E a la menos 200t es menos 200 multiplicado por E a la menos 200t multiplicado por lo que está dentro del paréntesis igual. Más porque es un producto. La derivada de un producto. Entonces, más la primera función sin derivar por la derivada. La derivada de 1 menos 100, esto es una constante multiplicado por la interna, que sería la interna de estos 400, menos 400 sobre 100, que es lo que tengo acá, por seno de la derivada del coseno es seno, menos la derivada del coseno es menos seno, por el menos de acá me queda más. Ahora, la derivada del seno es coseno por 400, entonces por 400 porque es la interna. Aquí rapidito podemos decir entonces como ya tenemos esto, donde está Q' vale 0 y T vale 0, entonces reemplazamos. Reemplazando todos estos valores y sabemos que la derivada de 0 es 0 y la derivada de coseno de 0 es 1, entonces me da que menos 200 multiplicado por un cienavo más 400 C2. Este 2 pasa para el otro, menos 200 dividido en 100 da 2. Este 2 pasa al otro lado a restar y el 400 pasa dividiendo, me queda C12 igual a 2 sobre menos 400, o sea, menos un 200avo. Reemplazo en la función donde está C2 y ya tengo la carga. Entonces la respuesta de mi ejercicio, la primera respuesta es esta que tenemos acá, que esta es Q', y la segunda es esta, cuando en sí esta es la carga para cualquier tiempo. Entonces podemos decir que encontramos el valor de la corriente de la carga para cualquier tiempo. Bueno, agradezco se unan a mi canal y cualquier duda estaré atento.